Métodos Perspectiva Teórica Construccionista, develado por, en primer lugar, Josmaya Araujo y Luzmari García, quienes dialogarán sobre la etnografía. En segundo lugar, Vilma Tampoa y Luisa Pérez hablarán acerca de la fenomenología. Y por último, Yoli Madero y Soraya Paradas harán un recorrido por el método biográfico. Método etnográfico. Les habla Josmari Araujo y Luzmari García. Perspectiva de la etnografía. La etnografía también es conocida como investigación etnográfica o investigación cualitativa, puesto que constituye un método de investigación útil en la identificación, análisis y solución de múltiples problemas de la educación. Este enfoque pedagógico surge en la década de los 70 en países como Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, y se generaliza en toda América Latina, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, estudiar y resolver los diferentes problemas que la afectan. Así que este método cambia la concepción positivista e incorpora el análisis de aspectos cualitativos dados por los comportamientos de los individuos en sus relaciones sociales y de las interacciones con el contexto en que se desarrolla. Se deriva de la antropología, al traducirse etimológicamente como estudios de las etnias, lo cual significa el análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos mediante la observación y descripción de lo que la gente hace, cómo se comporta y cómo interactúan entre sí para describir sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo estos pueden variar en diferentes momentos y circunstancias. Podríamos decir entonces que describe las múltiples formas de vida de los seres humanos, porque es necesario entrar en el grupo, aprender de su lenguaje y costumbres para hacer adecuadas interpretaciones de los sucesos. Al respecto, Giddens plantea que la etnografía es el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo de tiempo para conocer su comportamiento social y de esta forma revelar los significados que sustentan las acciones. En cuanto a las características de la etnografía, La Torre en el año de 1996 señala que es de carácter holística, puesto que describe los fenómenos de manera global en sus contextos naturales, aceptando el escenario complejo que encuentra y la totalidad como elementos básicos. A su vez, es de condición naturalista, ya que el etnógrafo estudia a las personas en su hábitat natural. Observa, escucha, habla, anota las historias de vida y evita las formas controladas. Allí usa la vía inductiva, al apoyarse en las evidencias para sus concepciones y teorías, tanto en la empatía como en la habilidad general del investigador para estudiar otras culturas. También es de carácter fenomenológico o émico, porque los significados se estudian desde el punto de vista de los agentes sociales. Los datos aparecen contextualizados, es decir, las observaciones se sitúan dentro de una perspectiva más amplia, además, libre de juicios de valor. El etnógrafo evita emitir juicios sobre las observaciones. Por último, su carácter reflexivo, mejor dicho, el investigador forma parte del mundo que estudia y es afectado por él. La influencia mutua y dinámica del etnógrafo en el campo de investigación sobre cada uno es referida con reflexividad. En cuanto al proceso etnográfico, debido al carácter circular y emergente del diseño etnográfico y la constante interacción entre la recogida y el análisis de datos, se dice que las etapas de la investigación etnográfica no están claramente definidas o sistemáticamente establecidas,
Sin embargo, Goethe y Leconte en el año de 1988 proponen 4 fases que integran el proceso de investigación etnográfica. La primera fase constituye el periodo previo al trabajo de campo. Se determinan las cuestiones de la investigación, los marcos teóricos preliminares y se selecciona un grupo para su estudio. La segunda fase plantea el acceso del investigador al escenario, la selección de informantes y fuentes de datos, así como decisiones en torno al tipo de estrategias de recogida de información y los tipos de registros para su almacenamiento. La tercera fase nos remite al trabajo de campo propiamente dicho. Y por último, la cuarta fase se centra en el análisis intensivo de la información. Según Aguirre, en el año de 1995, el proceso etnográfico corresponde al trabajo de campo realizado mediante la observación participante a lo largo de un tiempo suficiente. Este proceso corresponde a la demarcación del campo, en la cual se selecciona a una comunidad delimitada y observable. Se da la redacción de un proyecto definido, su objeto, lugar y tiempo, la redacción de un presupuesto y búsqueda de financiación y la aprobación del mismo. Seguidamente se hace la preparación y documentación, la cual comprende documentación bibliográfica y de archivo, fuentes orales, preparación física y mental y la mentalización. Además, se debe hacer una investigación integrada por la llegada, los informantes, registro de datos, la observación participante. Para finalizar, la conclusión, que viene a ser la elaboración de la ruptura y el abandono del campo. Con la finalidad de facilitar la corrección de un proyecto etnográfico, Hines en 1987 y Sprandoly de 1980 sugieren 3 modalidades de investigación etnográfica. La etnografía comprensiva, que pretende descubrir la cultura global, el estilo de vida completo de un colectivo o de un grupo y de una comunidad e interpretar la experiencia. La etnografía, con una orientación temática que reduce el ámbito de una investigación a un aspecto o más de una cultura. Y la etnografía guiada por una hipótesis, que es el proceso de investigación cíclico, pero la selección inicial del proyecto y los datos a recoger están condicionados por la hipótesis previa formulada. Además, Coles en 1997, basándose en aportaciones de distintos autores, realiza una síntesis de las diversas modalidades de etnografía existentes. La primera de ellas, la etnografía antropológica, la clásica, sistemática, interpretativa, crítica y, para finalizar, la etnografía de la comunicación. Su propósito es identificar los principales fundamentos de la organización social e identificar los patrones culturales de las organizaciones de acuerdo a cómo la gente interacciona. Tanto la etnografía como la etnometodología son términos que se encuentran en la sociología y antropología de los campos de estudio y puede referirse a los métodos de investigación. La etnografía, por su parte, es un método de investigación, mientras que en la etnometodología es una subdivisión de la sociología, que se centra en la forma en que los seres humanos en las diferentes sociedades construyen sus órdenes sociales. Las investigaciones etnográficas describen o interpretan las modalidades de vida de los grupos enfocados en las tradiciones, en los valores, las creencias
las normas y roles del grupo. Explica la conducta individual y grupal en una forma adecuada de un grupo étnico, cultural o situacional. Busca crear una imagen realista y fiel del grupo que se está estudiando. Mientras la etnometodología es un estudio de los modos en que se organiza el conocimiento de los individuos que tienen asuntos habituales. Ambas son herramientas metodológicas que permiten adentrarnos al enfoque cualitativo. Es prescindible destacar que las técnicas de recolección de evidencias empleadas en la etnografía son la observación, la entrevista, los grupos de discusión, las historias de vida y los testimonios focalizados. Estas diferentes herramientas permiten tener un énfasis en la descripción y una comprensión de los aspectos de la vida social de manera situada, incorporando la perspectiva de la gente. En la investigación cualitativa existen diversos métodos para abordar el objeto de estudio. Estos a su vez tienen a su disposición diversas técnicas que permiten recolectar las evidencias para la construcción de teorías. En el caso específico de la etnografía, en primer lugar se debe destacar que puede abordarse mediante una metodología cuantitativa o cualitativa, y la escogencia de un enfoque hace que varíe de forma significativa las técnicas de recolección de las evidencias y el accionar del investigador. Dicho esto, la etnografía, desde una perspectiva construccionista, adquiere una consideración recursiva y circular que permite una mirada global, holística y complejizante de la realidad. En consecuencia, el etnógrafo puede hacer uso de diversas técnicas cualitativas de recolección de evidencias, tales como la observación, entrevistas, grupos de discusión, historias de vida, testimonios focalizados, entre otros. Sin embargo, de acuerdo a una revisión documental de autores que son autoridades en el campo cualitativo, puntualizan que la observación participante como técnica de recolección de evidencia en los estudios etnográficos es en el enfoque de interés, ya que estos estudios se han transformado en una importante perspectiva de observación del comportamiento habitual de los actores, que hace privilegiado, como lo dijimos anteriormente, la técnica observación participante. En este punto es necesario aclarar lo siguiente. Es necesario aclarar que la naturaleza emergente de la investigación cualitativa hace posible el uso de diversas técnicas o triangulación de las mismas para recopilar información. Ahora bien, definamos qué es la observación participante. La observación participante consiste en la introducción o integración del investigador en la comunidad o grupo que se desea investigar, lo que implica la necesidad de participar en la vida comunitaria y observar lo que allí sucede. Características del observador. El investigador es el instrumento de la investigación, por lo tanto, requiere el establecimiento de rapport, es decir, ganarse la confianza y aceptación de los miembros del grupo, de manera que permita el intercambio de información. Por otro lado, se debe tener una conversación corriente, espontánea y ordinaria. Además, el investigador debe ser neutro, elemento muy importante que se debe resaltar, ya que debe velar por no producir cambios ni alteraciones donde realiza la investigación. Y finalmente, la observación participante en los estudios etnográficos generalmente es intensa, razón por la cual, y es muy importante este punto, que el investigador debe impedir que sus propios conceptos se proyecten en la realidad, que es lo que conocemos como epollet.
Recursos del observador. El investigador debe disponer de recursos y materiales que faciliten el proceso de captación de información. Por ejemplo, uno de los recursos es el diario de campo. Mediante este recurso, el investigador observa, escucha y escribe sus reflexiones o narraciones. En el mismo puede subrayar, colocar símbolos, esquemas u otros a fin que le permitan resaltar frases significativas mientras observa y escucha las narraciones. Otros recursos pueden ser grabaciones, videos, fotografías, pero con previa autorización de los sujetos observados. Seguidamente les habla Josmari Araujo acerca del rol de los instrumentos de recolección de información en la investigación etnográfica, destacando que tenemos el rol del investigador. Este debe ser un observador capaz de plantear declaraciones o proposiciones completas sobre las acciones que son necesarias y suficientes para que un patrón particular de acción o de actuación tenga lugar. El investigador ha de estar en capacidad de tipificar algunos de los fenómenos observados como básicos para la actividad, evento o situación estudiada. Se parte para ello de la influencia sostenida que a dichos fenómenos se les puede atribuir que ejercen sobre las actividades, eventos o situaciones en cuestión. El investigador debe ser capaz de identificar situaciones que ejemplifiquen los eventos o fenómenos descritos teóricamente. Esto como una mínima demanda de aplicación de la conceptualización elaborada. En cuanto al rol del actor social, vienen a ser los sujetos a los cuales se les realizará el estudio de la conducta humana. Deben desenvolverse en los escenarios naturales donde ella ocurre, actuando en su rutina normal sin modificar nada. También tenemos el rol del protocolo de conversación. Se genera con la puesta en práctica de las entrevistas, recurso de gran importancia que permitirá sustanciar las vivencias de los actores sociales. No puede ser modificada. Se debe respetar lo indicado por los actores sociales. Acá juega un papel importante la objetividad. Seguidamente, tenemos los recursos más utilizados en la investigación etnográfica. Citamos la observación participante y no participante. Pueden generarse los dos tipos. En la observación participante, el investigador refleja su apreciación de las vivencias, y en la observación no participante, el investigador se limita a escribir lo realmente observado en el contexto estudiado, sin agregar sus puntos de vista. En cuanto a las entrevistas a los actores sociales, son conversaciones que permitirán plasmar las vivencias y apreciaciones de los actores sociales, sus costumbres, formas de vida, entre otras. El investigador no puede modificar nada, debe respetar la simbología utilizada por los actores sociales. Por su parte, la libreta de campo es un recurso que debe acompañar al investigador etnográfico. En ella debe anotar de forma constante todo lo vivido en dicho contexto estudiado. Debe anotarlo tal cual lo evidencia, respetando las simbologías de los actores sociales. Fotografías. Recurso importante que reflejará y evidenciará la realidad del contexto. Debe tener el permiso de los actores sociales para apegarse a este recurso. Encuestas o cuestionarios. Su contenido son preguntas abiertas o cerradas, pueden ser usados en caso de investigaciones mixtas, cualitativas o cuantitativas. Sus resultados permitirán medir de forma numérica los hechos del contexto. En este espacio se comparte la tesis revisada atinente al método etnográfico, cuyo título es Cultura organizacional y docente, la vida al interior de la Escuela Primaria Pública de Ciudad de México, presentada por el licenciado Enrique Verdichevsky Acosta, para obtener el grado Doctorado Directo en Estudios Humanísticos. Tutor de tesis, Dr. Carlos Sergio
Sola Ayape, en Ciudad de México, 12 de mayo del 2021. Los propósitos de la investigación son profundizar en los dos conceptos claves de esta investigación, como lo son el clima organizacional y cultura organizacional. Se abordaron 3 capítulos. Capítulo 1 ha sido dedicado al marco teórico. Capítulo 2 se encuentra el procedimiento. Capítulo 3 aparecen los resultados y las conclusiones. A continuación se diserta el transitar de la tesis por capítulos. En cuanto al capítulo 1, profundiza en 2 conceptos claves de la investigación. Son estos clima organizacional y cultura organizacional, puntualizando que este estudio elaborado por el investigador se sitúa en una convergencia histórica de importantes cambios a nivel nacional, no solo en el campo de la educación, sino también en el proceso de maduración político-social de Ciudad de México. Se dispone de 3 secciones, una sección para clima organizacional, otra para cultura organizacional. En esta última abordan la cultura, distinguiendo sus distintas unidades sociales, lo cual permitirá identificar la cultura a nivel organizacional. Finalmente, en la tercera sección, ponen frente a frente estos 2 conceptos, clima organizacional y cultura organizacional, para identificar sus semejanzas y diferencias. Cabe señalar que las secciones 1 y 2, dedicadas a los conceptos clave, clima organizacional y cultura organizacional, se dividen a su vez en 4 y 5 apartados respectivamente. En ambos casos, primero se ofrece una definición y después cada concepto es relacionado con la escuela, el profesor y el alumno, generando así vínculos conceptuales que buscan una comprensión holística. Se apega a una metodología con enfoque mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo. Por ende, el concepto clima organizacional se concibe y mide desde un enfoque cuantitativo, mientras que el concepto cultura organizacional se concibe y explica desde un enfoque cualitativo. Lo antes citado es importante dentro de este marco teórico, gracias a que permitirá conocer el clima organizacional y cómo éste se concibe y mide desde un enfoque cuantitativo. Por su parte, la cultura organizacional ayudará a concebir y a explicar desde un enfoque cualitativo. En cuanto al capítulo 2, presenta la experiencia empírica de la investigación. La principal característica será la construcción teórico-procedimental del trabajo de campo. Para lograr este objetivo se valieron de 3 secciones. La primera sección versa sobre el diseño de la investigación, destacando que es una investigación de campo apegada al método etnográfico. El investigador se fue a la Escuela Primaria Pública de Ciudad de México para interpretar y comprender su vida interior desde la perspectiva de los conceptos abordados y de los actores sociales. En la segunda sección se encuentran una de las 2 formas que componen el estudio mixto, la información cuantitativa. Se detallan cómo se obtuvieron las respuestas a los cuestionarios. Por medio de estos cuestionarios se establecieron comparaciones cuantitativas entre las escuelas, utilizando como concepto fundamental el clima organizacional. La comparación entre escuelas les dará como resultado cierto nivel de trabajo interescolar. En la tercera y última sección se encontrará la información proveniente de los métodos cualitativos. El recurso empleado fue la entrevista. Se aplicaron 60 entrevistas a través de la herramienta denominada etnografía educativa. Gracias a la antropología o a la etnografía se realizó la inmersión completa en 2 centros educativos públicos de nivel primaria. Estas secciones se diseñaron siguiendo el orden cronológico en la recolección de los datos. El propósito final de este segundo capítulo es hacer un recorrido detallado de cada una de las etapas de este trabajo de campo.
Seguidamente, en el capítulo 3, se plasma el análisis de toda la información recolectada en el trabajo de campo. Se compone en 6 secciones. En la sección 1 muestra el enfoque cuantitativo con los resultados del cuestionario con el objetivo de comparar el clima organizacional en 6 escuelas. De las secciones 2 a las 5 muestra el enfoque cualitativo por medio de entrevistas, charlas informales, cuadernillos con notas de campo, observación participante, observación no participante y una rica experiencia derivada de la estancia prolongada en 2 centros educativos. Estas secciones son organigrama y actores, microclimas, subculturas y cultura oral y supuestos compartidos. En la 6ª sección aparecen las conclusiones y con ellas se cierra dicha tesis. Buenas tardes, doctora Victoria, grupo virtual. Bienvenidos todos al compartir de saberes sobre los métodos perspectivas teórica construccionista en la fenomenología. Autoras Vilma Tampoa y mi persona, Luisa Elena Pérez. Dentro de la investigación cualitativa se encuentra el método fenomenológico, el cual es una ciencia que estudia la aproximación de los hechos, fenómenos y el ámbito en el que se hace presente esta realidad. En sí describe las estructuras de la experiencia tal y como se presentan en la conciencia, sin recurrir a una teoría, deducción o suposiciones. Esta corriente del pensamiento fue creada en la mitad del siglo XX en Alemania. Su fundador fue Edmund Husserl, quien bajo sus postulados establecía la necesidad de ir a las cosas mismas, es decir, buscar cómo nos aparecen las cosas directamente y no mediatizadas por estructuras culturales o simbólicas. Heidegger, 2006, uno de sus representantes más destacados, sustentaba que la fenomenología pone énfasis en las ciencias de los fenómenos. El propósito fundamental de la fenomenología es comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y describir los elementos en común de tales vivencias. En cuanto a las características de la fenomenología, puede decir que es un método descriptivo, reflexivo y de exigente valor científico. El investigador suspende su juicio del fenómeno para comprender a través de la voz de sus informantes clave. Estudia casos concretos, no está interesado en la explicación, se preocupa por los aspectos esenciales de tipo de experiencia o conciencia, ve al sujeto del conocimiento como una conciencia pura y trascendental. Sus enunciados son válidos en un tiempo y en un espacio determinado. En cuanto a las técnicas de recolección de la evidencia, tenemos la observación, es una técnica primaria del investigador cualitativo al ingresar al escenario social para ver cómo es la dinámica en la que se desenvuelven los sujetos de estudio para obtener información sobre el fenómeno o acontecimiento social tal como se produce. Con relación a la entrevista, es un espacio interactivo dialógico entre el investigador y un sujeto informante, en el que a través de una relación horizontal se logra la inmersión en los sentidos subjetivos que emergen del sujeto, que habla desde un compromiso total con su expresión sobre el tema. Según Taylor y Vaughan, 1994, reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, los cuales están destinados a la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresa con sus propias palabras. En cuanto a los grupos de discusión, según Masoch y otros, es una técnica cualitativa que capacita al investigador para alinearse con los participantes y descubrir cómo ven la realidad. La historia de vida es una técnica de narración y en ocasiones terapéutica, a través de la cual se elabora una autobiografía. Esta técnica se utiliza en diferentes contextos y por tanto sus objetivos pueden variar dependiendo del tema central. En esta se muestra la vida interior de una persona, sus luchas morales, sus éxitos y fracasos, el esfuerzo por realizar su destino en un mundo que con frecuencia no coincide con sus esperanzas e ideales. En cuanto
al testimonio focalizado es una técnica sencilla, consiste en solicitar información de experiencias vividas a personas mediante un testimonio escrito. Cuando hablamos de instrumentos, el investigador tiene un papel básico como interrogador, es el instrumento de investigación que a través de sus experiencias va a obtener los datos cualitativos. Es una persona clave en la investigación, la cual posee conocimientos metodológicos que le permiten planificar y realizar una investigación cualitativa. En cuanto al protocolo de conversación, una vez realizada la entrevista, se requiere que el investigador reproduzca lo ocurrido en la misma. Debe transcribir fielmente la conversación sin resumir ni interpretar. Una vez realizada la transcripción textual, el investigador ejerce un proceso de revisión y reflexión crítica, para lo cual puede constatar sus notas de campos, gestos, expresiones e incluirlas en el texto de manera de comentario del observador. En cuanto a los protocolos, según Bonilla y Rodríguez, se sugieren mecanismos para realizar el manejo y revisión de los datos durante el trabajo de campo, elaborar protocolos que resuman las actividades realizadas en cada visita, que permitan agrupar y organizar aspectos generales como personas, situaciones, eventos identificados, principales que fueron explorados, preguntas que se quedaron sin responder, formulación de nuevas hipótesis. Estos protocolos iniciales actúan como recordatorios y memorias descriptivas de cada actividad realizada, que sirven de igual forma para chequear y planificar la culminación del proceso de recolección. En cuanto al diario de campo, es un escrito donde se evidencian los sucesos de todas las actividades que ocurren en un lugar determinado. En este caso son las evidencias observadas e importantes anotadas diariamente, y sirve esta de reflexión e impresiones observadas en el sitio donde se realiza la investigación. Las grabaciones es el proceso técnico en el cual se registra el sonido, las imágenes o algún tipo de información en un dispositivo determinado que se necesitará en la investigación. Los filmes se refiere al rollo de celuloide que presenta múltiples fotografías, las cuales se proyectan en una pantalla o en otro tipo de superficie plana gracias a un cinematógrafo. A continuación, hacemos mención a algunos de los recursos utilizados en la fenomenología, como son las fichas personalizadas, estadística y fotografía. Las fichas personalizadas son una forma de trabajo que tienen una estructura y unos objetivos. La de estadística es la que se encarga de estudiar el comportamiento de los fenómenos llamados colectivos, y la fotografía, según Villaseñor, expone que la fotografía se trata de un modelo de creación intelectual que permite conocer y representar el mundo real. En este mismo orden de ideas, ahora vamos a hablar de la categorización y la triangulación en la fenomenología, donde podemos definir la categorización según Cisterna en el 2005 expone que son una especie de cajones conceptuales en los cuales la información se almacena. En la triangulación, según Opperman, la triangulación es una técnica donde se usan tres o más perspectivas o diferentes observadores o variadas fuentes de datos, los cuales pueden ser cualitativos, cuantitativos, distintos. En los requisitos de la triangulación podemos mencionar la creatividad, el ingenio en la recopilación de datos, las interpretaciones profundas y la capacidad de organizar materiales en un marco coherente. Asimismo, los tipos de teoría son la descriptiva, la fundamentada y la sustantiva. La descriptiva, el objetivo de esta está en lograr una descripción del fenómeno en estudio que sea completa y que refleje la realidad vivida. En la sustantiva es aquella que es aplicable a un área determinada, a diferencia de las teorías formales que presentan un nivel de abstracción mayor, por lo tanto son aplicables a situaciones generales. La fundamentada es una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación.
Para finalizar, tenemos la revisión de una tesis en una perspectiva. La tesis seleccionada fue el enfoque humanista en la praxis pedagógica del docente de educación física. Su autor fue Pablo Hidalgo, su tutora Nora Panza. Los recursos empleados se utilizó el método biográfico, relatos de vida o historias de vida. Su triangulación se utilizó la triangulación de fuentes, es decir, se compararon una variedad de datos provenientes de los 3 informantes clave y se cotejaron con la teoría. En su categorización, la información suministrada por los actores sociales emergieron 4 categorías comunes a los 3 actores sociales y las subcategorías a su vez brotaron la información particular de cada uno de los informantes clave. El papel de la teoría en la investigación cualitativa, la investigación se enfocó con sustento metodológico cualitativo, enfocado en la fenomenología hermenéutica como plano del conocimiento correspondiente a la postura ontológica y epistemológica, al explorar el pensamiento y la conciencia de los docentes de educación física como actores de este proceso investigativo, para comprender su praxis académica y su cercanía a lo humano. En los tipos de teorías utilizados utilizaron la teoría descriptiva para ilustrar sus conceptos y para conservar a los lectores que lo que ellos dicen es la verdad. Asimismo, fue utilizada la teoría fundamentada, porque allí se formaron los constructos teóricos sustentados en los diversos autores. Cabe resaltar el papel de la teoría en la investigación cualitativa en el método fenomenológico. Está fundamentada en la investigación social y está basada en explorar cómo son las cosas en una estructura y en un guía. Su aporte o su origen son nuevos problemas y hipótesis. Epistemológicamente utiliza los métodos deductivo e inductivo. En los deductivos la verdad premisa y falsedad de premisa. En los inductivos la construcción de resultados, construcción de leyes científicas. Aplica a la observación, a la sistematización de datos y a la clasificación. Está centrada en averiguar cómo son las cosas y cómo suceden. Postula conocimientos extensos, comprensión del conocimiento intensivo y su objetivo es hacer que los hechos sean comprensibles, evaluar la credibilidad y la aplicabilidad de la teoría. Método biográfico e historia de vida. Les habla Yoli Madero y Soraya Parada. Uno de los métodos cualitativos pioneros en el abordaje de la realidad social desde una perspectiva intersubjetiva en el método historia de vida, también denominado como investigación narrativa, biográfica o método biográfico. En general, hablan de lo mismo, pero con diferentes denominaciones semánticas. Este método era trabajado por antropólogos, sociólogos y etnólogos, a fin de recolectar experiencias de culturas en fase de la decadencia o simplemente para trabajar de mantener la vigencia de lo pasado como lectura. Las realidades humanas conforman un mundo que ha dado origen a la denominación de especificidad de los fenómenos humanos. Centrarse en el estudio de la vida humana para poder comprenderla exige dedicarse a ella tal como es sentida, experimentada, vivida y percibida, en lo que Husserl llama el mundo vivido o mundo de vida. Este es el campo objetivo de la experiencia sobre el cual trabaja la fenomenología. En el marco de este enfoque epistemológico se enmarcan las historias de vida. A través de estas se plantea la posibilidad de conocer el mundo desde la perspectiva de los sujetos. En tanto, es una representación de las vivencias que buscan emprender miradas del mundo subjetivo a partir de la búsqueda de posibles estructuras que lo configuran, para llegar a la comprensión de las esencias de esas mismas estructuras. En este mundo subjetivo se encuentran los significados que se estructuran según el modo general de conocer de los sujetos. A esto se denomina epísteme. Dentro de ella se produce la significación y los significados.
Moreno, 1991, se orienta en una corriente de interpretavismo, como es el interaccionismo simbólico, cuyas raíces filosóficas se sustentan del pragmatismo de Dewey, destacando la naturaleza simbólica de la vida social, pero considerando que se puede acceder a ella mediante la participación pragmática, siendo actor del mismo mundo social que se desea conocer. Para Moreno, la epísteme es el lugar cognoscitivo del sentido. En el método biográfico se recogen tanto los acontecimientos como los valores de su propia existencia. La descripción biográfica es esencialmente una descripción fenomenológica que exige del investigador 4 habilidades: observar, escuchar, comparar y escribir. Características del método biográfico. Busca comprender la totalidad social en profundidad. Concibe la realidad sociedad estructurada y estructurándose historia. Parte de historia de vida cotidiana por protagonistas, lenguaje. Aplica la interpretación, historia de vida. Alcance aporta una comprensión tentativa de un proceso social. Asimismo, en el método biográfico se emplean documentos personales que poseen valor afectivo o simbólico para el sujeto, autobiografías, diarios personales y objetos personales obtenidos por el investigador a través de las entrevistas. Etapas del método biográfico e histórico de vida según Sand en el 2005. Etapa inicial. Se elabora el planteamiento teórico, la hipótesis de partida. Se justifica la elección del método, se delimita el universo y se explicitan los criterios de selección del o los informantes protagonistas de la investigación. Transcripción y registro. Una vez obtenida toda la información biográfica, se registra y transcribe. Puede ser original o literal, cronológico, personal o temporal. Análisis e interpretación, presentación y publicación de los relatos biográficos. Estos pueden ser historias de vida de relato único, relatos de vida paralelos o relatos de vidas cruzadas o polifónicos. Traemos como ejemplo un trabajo de grado de método de historias de vida. Esta experiencia investigativa tuvo como propósitos conocer los relatos y vivencias de los padres, representantes e instructores de una persona con discapacidad intelectual. Reconstruir la historia de vida de una persona con discapacidad intelectual e interpretar la significatividad del deporte en la inclusión social de la persona con dicha discapacidad. Como proceso metodológico, asumió el paradigma interpretativo, fenomenológico, a través del método Historias de Vida, lo que implica desde la metodología Historias de Vida el intento por estudiar los fenómenos de acuerdo a la perspectiva de los sujetos, desde su conciencia, tomando en referencia el contexto donde se desenvuelven desde su experiencia. En el gráfico se visualiza el proceso metodológico en que se llevó a cabo la indagación, configurada en 4 fases: etapa inicial, localización y recogida de información, transcripción y registro, análisis de la información, presentación y publicación de los relatos. El procedimiento para sustentar la credibilidad y confiabilidad en la investigación fue: contacto prolongado. Se refiere al tiempo de permanencia del investigador dentro del escenario de investigación.
para poder contextualizar la información de observaciones constantes durante todo el ciclo de la construcción de la historia de vida del protagonista. Observación persistente. Como investigador, al involucrarse en las actividades diarias del contexto, le permitió identificar los rasgos dominantes del objeto y necesidad de estudio. El hecho de trabajar dentro del ámbito deportivo fue de gran ayuda para comprender la realidad estudiada y poder reconstruirla. Triangulación. Tiene un carácter convergente y dialéctico en la legitimación de la información que emerge de la investigación. También se constituye en un proceso de relacionalidad de diferentes puntos de vista sobre el fenómeno estudiado. En este sentido, resulta importante el uso de la triangulación interpretativa, ya que la misma va dirigida a lo que piensa el actor, el investigador y las teorías. Saturación es el fenómeno por el cual, después de un cierto número de entrevistas biográficas, el investigador tiene la impresión de no aprender nada nuevo, al menos en lo que concierne al objeto sociológico de la entrevista. En esta lámina se visualiza como ejemplo un segmento de la entrevista transcrita y depurada, donde el investigador en el proceso de codificación y categorización se apoyó en Coffey y Atkinson. Es de resaltar que tanto la categorización y codificación son procesos necesarios que nos ayudan a sistematizar, segmentar y categorizar, permitiendo analizar la información de una manera más simple, exacta y concreta sobre lo que se va a trabajar. Visualizamos la categoría incertidumbre familiar ante un diagnóstico incierto. En la nomenclatura de código de registro se lee versionante 1, línea 161 a línea 171. Esto significa lo narrado por el versionante que el investigador tomó como referencia para codificar y categorizar. Asimismo, se visualiza la triangulación con el teórico que sustenta el significado incertidumbre, la interpretación del investigador y lo expresado por el versionante. Categorías emergidas del significado de los versionantes referente a esta temática. Conceptualizadas las categorías, legitimadas desde la voz de los actores sociales y contrastados con la interpretación teórica de los autores y la del investigador, se visualiza el entramado de las mismas y relacionadas entre sí como se presenta en el gráfico. Para finalizar, el investigador elaboró las reflexiones finales. Según lo observado como equipo, este trabajo de investigación, tomado como ejemplo del método Historias de Vida, es muy completo en cuanto a las pautas, formas y fondo del proceso.